El sol de Guadalajara caía implacable sobre la avenida Lázaro Cárdenas, cuando el Porsche Cayenne turbo blanco perlado de Sofía Duarte comenzó a hacer un ruido preocupante bajo el capó. Era un sonido metálico, irregular, que se intensificaba cada vez que aceleraba, y para una mujer como Sofía, acostumbrada a que todo en su vida funcionara con la perfección de un reloj suizo, ese ruido era más que una molestia mecánica. Era una afrenta personal. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like y suscribirte. Deja un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me ves. Me encanta leerte. A sus 34 años, Sofía era la directora de desarrollo inmobiliario de Grupo Constructor del Pacífico, una empresa que manejaba proyectos valuados en cientos de millones de pesos. Había crecido en Puerta de Hierro, la zona más exclusiva de Guadalajara, donde las residencias empezaban en los 20 millones y el código postal era sinónimo de éxito. Su vida transcurría entre juntas con inversionistas internacionales, almuerzos en restaurantes donde una comida costaba más que el salario semanal de un trabajador promedio, y eventos sociales donde se movían contratos millonarios con un simple apretón de manos. Vestía ese martes un traje sastre color crema de una casa italiana, zapatos Louboutin cuyos tacones rojos costaban 28.000 pesos, y llevaba en la muñeca un Cartier que había sido regalo de su padre cuando cerró su primer desarrollo de lujo. Su bolsa Hermès Birkin, en tono caramelo, valía más que un auto compacto nuevo. El ruido se intensificó justo cuando pasaba por la colonia Santa Tere, un barrio de clase trabajadora muy alejado de los lugares que frecuentaba. Sofía maldijo entre dientes mientras el motor comenzaba a perder potencia de manera alarmante, obligando la IOP a detenerse en una calle lateral donde varios talleres mecánicos mostraban sus fachadas desgastadas y letreros pintados a mano. La idea de tener que entrar a uno de esos lugares la llenaba de repulsión. Había llamado a la grúa de la agencia Porsche, pero le informaron que tardarían al menos 3 horas en llegar a esa zona de la ciudad. 3 horas que Sofía no tenía. Tenía una presentación crucial con inversionistas japoneses a las 2 de la tarde y eran ya las 11:30 de la mañana. Observó con desdén los 4 talleres que tenía a la vista. Todos parecían sacados de otra época. Pisos manchados de aceite, herramientas oxidadas colgando de las paredes, mecánicos cubiertos de grasa trabajando en vehículos que ella consideraba chatarra. Finalmente eligió el que parecía menos deteriorado, un taller llamado Automotriz González, que al menos tenía un letrero relativamente nuevo. Bajó de su Porsche con cuidado extremo de no manchar sus zapatos y caminó hacia la entrada del taller como si estuviera pisando territorio contaminado. Dentro, Rodrigo González estaba terminando de calibrar el sistema de frenos ABS de un Jetta 2010. A sus 36 años, Rodrigo había dedicado los últimos 18 años de su vida a perfeccionar su oficio. Pero nadie que lo viera en ese momento, con su overol azul marino manchado, de aceite, sus manos callosas y su rostro marcado por años de trabajo bajo el sol, hubiera imaginado la verdad sobre su vida. Rodrigo se había levantado como cada día a las 5:30 de la mañana. No porque tuviera necesidad económica de madrugar tanto, sino porque genuinamente amaba su trabajo y valoraba la disciplina que le había enseñado su mentor, el maestro Ignacio Rentería, quien había fallecido 5 años atrás, dejándole no solo el taller, sino lecciones de vida que trascendían la mecánica. La historia de Rodrigo era una que muy pocas personas conocían. Había comenzado como ayudante de mecánico a los 18 años, ganando apenas 800 pesos a la semana. Pero Rodrigo tenía algo especial, una capacidad casi sobrenatural para entender cómo funcionaban los motores, una intuición mecánica que rayaba en lo artístico. El maestro Ignacio lo había notado de inmediato y lo había tomado bajo su ala,
enseñándole no solo los aspectos técnicos del oficio, sino también la filosofía de trabajo: honestidad absoluta, diagnósticos precisos, precios justos. Pero lo que realmente había cambiado la vida de Rodrigo no había sido su talento mecánico, sino su capacidad para los negocios que descubrió casi por accidente. Hace 12 años, cuando tenía 24, Rodrigo comenzó a comprar autos accidentados en subastas de aseguradoras. Los reparaba completamente, usando su excepcional habilidad técnica, y los revendía con ganancias significativas. Al principio era un negocio secundario, algo que hacía los fines de semana para generar ingresos extra. Pero Rodrigo tenía visión. Reinvertía cada peso ganado. Compró su primer terreno en lo que entonces era zona ejidal en Tlajomulco, cuando costaba 150 pesos el metro cuadrado. Ese terreno ahora valía 4.500 pesos el metro. Hizo lo mismo en Zapopan, en Tonalá, en zonas que nadie consideraba valiosas, pero que él, con ojo analítico, identificó como futuras áreas de desarrollo. Hace 8 años, cuando la crisis inmobiliaria golpeó a muchos desarrolladores, Rodrigo tenía liquidez. Compró 3 propiedades comerciales en remate bancario por una fracción de su valor real. Hoy, esas propiedades le generaban rentas mensuales que superaban los 180.000 pesos. También había invertido en el mercado de valores, estudiando durante años análisis técnico y fundamental, construyendo un portafolio diversificado que ahora valía más de 12 millones de pesos. Su negocio de compraventa de autos accidentados se había convertido en una operación sofisticada. Rodrigo había establecido relaciones con aseguradoras importantes. Participaba en subastas exclusivas y manejaba un inventario rotativo de 15 a 20 vehículos de alta gama. El mes pasado había reparado y vendido un BMW Serie 5 con una ganancia de 220.000 pesos. El mes anterior, un Mercedes-Benz ELE con ganancia de 280.000 pesos. Entre las rentas de propiedades, las ganancias del negocio de autos y los rendimientos de sus inversiones, Rodrigo generaba ingresos que promediaban 420.000 pesos mensuales. Algunos meses buenos llegaba a 550.000. Pero nadie lo sabría mirándolo trabajar en su taller modesto de la colonia Santa Tere. Rodrigo mantenía el taller de barrio por 2 razones. Primera, era un tributo al maestro Ignacio, quien le había enseñado que el trabajo honesto daba dignidad y propósito a la vida. Segunda, le gustaba genuinamente el contacto con la gente de su comunidad, las familias trabajadoras que dependían de él para mantener sus vehículos funcionando a precios justos. Lo que pocos sabían es que Rodrigo también era dueño de una bodega industrial en la zona de El Salto, donde guardaba su colección personal de vehículos. Un Porsche 911, Carrera S, que había comprado en subasta y restaurado completamente. Un Corvette Z06 amarillo, un Tesla Model S Plaid, y su orgullo máximo, un Mercedes AMG GGT R verde esmeralda, que conducía ocasionalmente los domingos por la mañana en carreteras solitarias. Cuando Sofía entró al taller, Rodrigo estaba de espaldas, concentrado en su trabajo. Ella no se molestó en esperar cortésmente. Carraspeó con impaciencia, esperando atención inmediata, como si su sola presencia debiera ser suficiente para que todo se detuviera. Rodrigo se incorporó lentamente, limpiándose las manos en un trapo que ya había visto mejores días. Sus ojos color café observaron a la mujer que tenía frente a él, notando inmediatamente cada detalle de su lenguaje corporal. La postura rígida de quien está acostumbrada a intimidar, la expresión de disgusto mal disimulada, el gesto despectivo de mirar el taller como si fuera un basural. Rodrigo había aprendido a reconocer ese tipo de cliente. Aquellos que te miraban como si fueras un sirviente cuyo único propósito era resolver sus problemas sin merecer respeto ni consideración.
Había trabajado con suficientes personas adineradas para saber que el dinero no tenía correlación alguna con la calidad humana. Sofía habló sin saludar, con un tono que dejaba claro que consideraba estar perdiendo su valioso tiempo en un lugar indigno de su presencia. Mi Porsche está haciendo un ruido horrible y necesito que lo revises inmediatamente. Tengo una junta crucial en menos de 3 horas y no puedo perder más tiempo en este lugar. La última palabra la pronunció con un desdén apenas velado, como si el simple hecho de estar ahí la contaminara. Rodrigo asintió con profesionalidad absoluta y extendió la mano para recibir las llaves del vehículo. Con gusto, señora. Déjeme revisar que... Sofía no le entregó las llaves en la mano. Las dejó caer sobre el mostrador sucio, como si el simple contacto físico con Rodrigo pudiera ser degradante. Las llaves cayeron con un tintineo metálico que resonó en el silencio incómodo que se había creado. Rodrigo las recogió sin mostrar reacción alguna y salió a examinar el Porsche. El vehículo estaba estacionado de manera que bloqueaba parcialmente la entrada del taller, algo que Sofía había hecho sin considerar que otros clientes podrían necesitar acceder. Rodrigo notó este detalle, pero no dijo nada. Rodeó el Cayenne admirando, a pesar de la situación, la ingeniería alemana. Abrió el capó y de inmediato sus oídos expertos identificaron el problema. Era el tensor de la correa del compresor de aire acondicionado. Una pieza que, irónicamente, Rodrigo tenía en inventario porque acababa de reparar otro Cayenne de la misma generación la semana anterior. Sofía lo había seguido afuera y observaba con los brazos cruzados, tamborileando sus uñas perfectamente arregladas contra su brazo. Cada segundo que pasaba aumentaba visiblemente su irritación. Miraba alternativamente su reloj Cartier y su teléfono celular, suspirando con exasperación exagerada. Rodrigo, concentrado en su diagnóstico, encendió el motor y confirmó su evaluación inicial. Después de 5 minutos de examen cuidadoso, apagó el motor y se volvió hacia Sofía. Señora, el problema es el tensor de la correa del compresor de aire acondicionado. La pieza está fallando y eso causa el ruido que escucha. Si no se cambia pronto, la correa se puede reventar y eso podría dañar otros componentes. Sofía lo miró con una mezcla de impaciencia y escepticismo. No me interesan los detalles técnicos. ¿Cuánto tiempo tomas en arreglarlo? Aproximadamente 1 hora y media, señora. Tengo la pieza en inventario, así que no hay que esperar refacciones. ¿1 hora y media? La voz de Sofía subió varios decibeles. ¿Me estás diciendo que vas a tardar 1 hora y media en cambiar una pieza? En la agencia lo harían en 30 minutos. Rodrigo mantuvo la calma, acostumbrado a este tipo de objeciones. En la agencia tienen equipo especializado y varios técnicos trabajando simultáneamente, señora. Aquí soy yo solo en este momento. Pero le garantizo que el trabajo quedará bien hecho. Si prefiere esperar a la grúa de la agencia... No tengo tiempo de esperar 3 horas a una grúa, interrumpió Sofía con brusquedad. ¿Cuánto vas a cobrar por esto? Rodrigo hizo un cálculo rápido mental. La pieza cuesta 2.800 pesos y la mano de obra son 800. Total 3.600 pesos. Sofía soltó una carcajada sin humor. 3.600 pesos. Seguramente es más de lo que ganas en una semana. La observación fue lanzada con una crueldad casual, sin siquiera considerar que pudiera ser ofensiva. En la mente de Sofía, ella simplemente estaba estableciendo un hecho obvio. Ella era alguien importante con dinero, y este mecánico era un trabajador pobre cuyo salario semanal probablemente no alcanzaba ni para sus zapatos. Rodrigo sintió la punzada de la humillación, pero mantuvo su expresión neutral. Había aprendido hace años que responder a la provocación solo escalaba situaciones innecesariamente.
¿Quiere que proceda con la reparación, señora? En ese momento llegó otro cliente al taller, don Esteban, un señor de unos 65 años que había sido cliente del maestro Ignacio durante décadas y que ahora confiaba en Rodrigo para mantener su viejo Tsuru funcionando. Don Esteban saludó a Rodrigo con el afecto de quien considera al mecánico un amigo de la familia. «Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo amaneciste, muchacho?» «Buenos días, don Esteban. Todo bien, gracias. Déjeme terminar con esta señora y enseguida lo atiendo». La interrupción fue la gota que derramó el vaso para Sofía. Su rostro se enrojeció de furia y su voz alcanzó un volumen que hizo que los otros dos mecánicos del taller, que trabajaban en la parte trasera, salieran a ver qué pasaba. «¿Cómo te atreves a hacerme esperar por atender a ese viejo y su carro basura? ¿Tienes idea de quién soy yo? ¿Sabes cuánto vale mi tiempo?» Rodrigo sintió la sangre hervirle, no tanto por el desprecio hacia él, sino por la falta de respeto hacia don Esteban, un hombre digno y trabajador que merecía toda la consideración del mundo. «Señora, con todo respeto, don Esteban llegó primero y...» «No me importa quién llegó primero». La voz de Sofía resonaba ahora en todo el taller. «Mi Porsche vale más que todo este mugrero junto. Mi tiempo vale más que el de 10 personas como él. ¿Entiendes o necesito explicártelo con palabras más simples?» Don Esteban, claramente incómodo con la situación, levantó las manos en gesto conciliador. «No hay problema, Rodrigo. Yo puedo esperar. Atiende a la señora primero». Pero Sofía no había terminado. Había entrado en modo de ataque completo, liberando años de arrogancia y sentido de superioridad que mantenía apenas contenido en sus círculos sociales habituales, donde todos compartían sus valores distorsionados. ¿Ves? Hasta él entiende cómo funcionan las cosas. La gente como yo paga los sueldos de gente como ustedes. Sin nosotros, estarían muriéndose de hambre. Se volvió hacia Rodrigo, su dedo índice apuntándole directamente al pecho. «Mira este lugar. Mira tu ropa. Mira tus manos. Tú vives de las propinas que te damos los que sí tenemos éxito en la vida. Tu sueldo no alcanza ni para esto». Sofía señaló con desprecio su bolsa Birkin. «Esta bolsa cuesta más que lo que tú ganas en 6 meses. Estos zapatos valen más que tu renta mensual. Este reloj», levantó su muñeca, «vale más que tu carro y probablemente más que todo lo que tienes en tu casa miserable». El silencio que siguió fue absoluto y aplastante. Cada persona presente se quedó congelada procesando la crueldad de esas palabras. Don Esteban sacudió la cabeza con tristeza y decepción. Los otros dos mecánicos del taller, Javier y Carlos, observaban con una mezcla de indignación e impotencia. Sofía continuó, disfrutando claramente del poder que sentía al humillar a alguien que consideraba inferior. ¿Sabes qué es lo más patético? Que probablemente este es el momento más importante de tu semana. Trabajar en mi Porsche, tocar algo que nunca podrías aspirar a tener. Tu sueldo no alcanza ni para el seguro de este auto. Sacó su teléfono celular y comenzó a tomar fotos del taller. Voy a subir esto a mis redes sociales. Mis contactos tienen que saber qué tipo de lugares existen. Esto es exactamente el tipo de negocio que debería cerrar. Un mecánico mugroso en un taller tercermundista, pretendiendo que puede trabajar en vehículos de lujo. Rodrigo sintió algo cambiar dentro de él. Había aguantado los insultos hacia su persona con dignidad, pero esto ya trascendía lo personal. Sofía estaba atacando su negocio, amenazando su reputación, humillándolo frente a clientes y empleados que lo respetaban. Respiró profundamente, recordando las enseñanzas del maestro Ignacio sobre mantener la dignidad incluso frente a la adversidad más cruel. Pero el maestro también le había enseñado que la dignidad a veces requiere establecer límites claros. «Señora»,
dijo Rodrigo con una voz tranquila pero firme que contrastaba dramáticamente con los gritos de Sofía. Le voy a pedir que retire su vehículo de mi taller. No voy a trabajar en su Porsche. Sofía se quedó momentáneamente sin palabras, claramente no acostumbrada a que alguien a quien consideraba inferior se atreviera a negarle servicio. ¿Qué dijiste? Le pedí que retire su vehículo. Puede llamar a su grúa. No trabajo con personas que faltan al respeto a mis clientes o a mi personal. La sorpresa de Sofía rápidamente se transformó en más furia. ¿Me estás corriendo a mí? ¿Tienes idea del error que estás cometiendo? Voy a destruirte. Voy a escribir reseñas en todos lados. Voy a hablar con todos mis contactos. Voy a asegurarme de que este cuchitril miserable cierre en menos de un mes. Si te enganchó esta historia, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas un video. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a traerte más historias emotivas como esta. Se acercó más a Rodrigo, invadiendo su espacio personal de manera agresiva. Gente como tú debería estar agradecida de que gente como yo les dé trabajo. Tu sueldo no alcanza ni para esto. Repitió señalando nuevamente su ropa y accesorios. Y nunca vas a alcanzar porque no eres nadie. Eres un mecánico mugroso que va a morir pobre en este taller de mierda. Rodrigo no se inmutó. Simplemente señaló hacia la salida. Señora, le pido nuevamente que retire su vehículo. Si no lo hace, voy a llamar a una grúa yo mismo, y el costo será suyo. Don Esteban, quien había estado observando todo en silencio, se acercó a Rodrigo y le puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, muchacho. Tu maestro Ignacio estaría orgulloso de que no permitas que te falten al respeto. Ese tipo de gente cree que el dinero le da derecho a pisotear a los demás. La intervención de don Esteban pareció enfurecer aún más a Sofía. ¿Y tú qué sabes, viejo? Seguro vives de una pensión miserable y consideras que 500 pesos es mucho dinero. Eso fue suficiente para Javier, uno de los mecánicos del taller, quien normalmente era muy callado pero que no pudo contener su indignación. Señora, váyase. No queremos su dinero ni su actitud. Aquí trabajamos con dignidad y respetamos a todos nuestros clientes por igual. Sofía los miró a todos con una mezcla de desprecio e incredulidad. Estaba acostumbrada a que el dinero abriera todas las puertas y suavizara todas las situaciones. La idea de que estos trabajadores insignificantes la estuvieran rechazando era incomprensible para su visión del mundo. Sacó su teléfono y marcó al servicio de grúas de Porsche con movimientos bruscos. Mientras esperaba que contestaran, continuó murmurando insultos y amenazas. Cuando finalmente le contestaron y le confirmaron que tardarían 3 horas, su frustración alcanzó niveles casi cómicos. ¿3 horas? ¿No entienden que soy cliente premium? Esto es inaceptable. Le explicaron pacientemente que la zona donde estaba requería enviar una grúa especializada desde otra ubicación. No había alternativa. Sofía colgó con furia y se volvió hacia Rodrigo una última vez. Esto no se va a quedar así. Voy a arruinarte. Tengo contactos, tengo poder, y voy a usarlos para asegurarme de que pagues por esta humillación. Señora, respondió Rodrigo con una calma que claramente enfurecía más a Sofía. Usted puede hacer lo que considere necesario, pero no voy a permitir que abuse verbalmente de mis clientes o de mí. Esa es una línea que no cruzo. Sofía esperó afuera del taller durante las siguientes 3 horas. Durante todo ese tiempo, se negó a reconocer que había hecho algo malo. En su mente retorcida, ella era la víctima de un mecánico incompetente y grosero que se había atrevido a desafiarla. Llamó a su oficina para cancelar la junta con los inversionistas japoneses, inventando una excusa sobre problemas de tráfico.
Llamó a 3 amigas para quejarse de la clase de gente con la que había tenido que lidiar. Escribió un mensaje de voz de 5 minutos para su terapeuta sobre el estrés de tener que interactuar con personas de clase baja. Cuando finalmente llegó la grúa especializada y cargaron su Porsche, Sofía se fue en un Uber de lujo, ya planeando la venganza elaborada que ejecutaría. No solo contra Rodrigo, sino contra todo lo que él representaba. La audacia de los pobres de creer que merecían respeto. Durante los siguientes días, Sofía cumplió sus amenazas con dedicación obsesiva. Escribió reseñas virulentas en Google, Facebook, Yelp y todas las plataformas de reseñas de negocios que encontró. Sus reseñas eran obras maestras de fabricación. Inventaba historias sobre reparaciones mal hechas, piezas robadas, intentos de sobrecargo fraudulento, hasta insinuaciones de acoso. Contactó a todos en su círculo social, advirtiendo a desarrolladores, empresarios, ejecutivos que nunca fueran a Automotriz González. Incluso habló con su padre, quien tenía conexiones en el gobierno municipal, para ver si podía iniciar inspecciones de salubridad o permisos al taller. Lo que Sofía no anticipó fue la reacción de la comunidad. Don Esteban había grabado parte del altercado con su teléfono celular, capturando los peores momentos de la diatriba de Sofía. El video comenzó a circular en grupos de WhatsApp del barrio, luego en páginas de Facebook de Guadalajara. La gente de Santa Tere conocía a Rodrigo. Conocían su honestidad, su profesionalismo, su generosidad con familias que tenían dificultades económicas. Conocían las veces que había reparado vehículos a crédito para personas desempleadas. Conocían su reputación impecable de 18 años. Las reseñas negativas de Sofía fueron inundadas con comentarios defendiendo a Rodrigo. Cientos de personas relataban experiencias positivas. El video viral llevó a medios digitales locales a cubrir la historia. Un artículo titulado «Ejecutiva arremete contra mecánico de barrio en incidente clasista» se volvió viral. El artículo identificó a Sofía por nombre completo y posición en Grupo Constructor del Pacífico. Incluía los videos del altercado y entrevistas con clientes del taller que alababan el carácter de Rodrigo. La historia fue compartida más de 50.000 veces en 72 horas. La empresa donde trabajaba Sofía comenzó a recibir llamadas y correos de personas indignadas. Varios clientes importantes expresaron su incomodidad con el incidente. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Jalisco emitió un comunicado distanciándose de actitudes clasistas que no representan los valores de la industria. El director general de Grupo Constructor del Pacífico, un hombre de 62 años llamado Mauricio Delgado, llamó a Sofía a una reunión urgente un viernes por la tarde. «Sofía, necesitamos hablar sobre lo que pasó». Sofía llegó a la reunión preparada para defenderse, creyendo genuinamente que cualquier persona razonable estaría de su lado. «Mauricio, ese mecánico fue increíblemente grosero. Me negó servicio cuando estaba en una emergencia. Tuve que perder una junta crucial con...». Mauricio levantó la mano, interrumpiéndola. «Sofía, he visto los videos, he leído los reportes, y he recibido llamadas de 3 de nuestros clientes más importantes expresando preocupación. ¿Preocupación por qué? Yo soy la víctima aquí». Mauricio suspiró profundamente. «Sofía, lo que veo en esos videos no es una víctima. Veo a alguien humillando públicamente a un trabajador, usando lenguaje clasista y despectivo, amenazando su negocio y faltando al respeto a otras personas presentes. Pero él... No hay peros, Sofía. El comportamiento que mostraste no representa los valores de esta empresa. Varios de nuestros clientes son personas que comenzaron desde abajo y construyeron sus fortunas con trabajo duro. Se identifican más con ese mecánico que contigo en este momento.
Sofía sintió por primera vez un temor real de que esto pudiera tener consecuencias profesionales serias. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesitas tomar un tiempo fuera. 2 semanas de vacaciones obligatorias, con goce de sueldo, mientras esto se calma. También te sugiero fuertemente que consideres disculparte públicamente. ¿Disculparme? ¿Con un mecánico? La pregunta salió cargada de todo el desprecio que Sofía sentía. La sola idea de disculparse con alguien que consideraba tan inferior era incomprensible. Sofía, ese mecánico, como lo llamas con tanto desprecio, es un ser humano que merece respeto. Y más importante para tu situación profesional actual, es alguien que tiene el apoyo de miles de personas que ahora te ven como símbolo de todo lo que está mal con la élite empresarial. Mauricio se reclinó en su silla. Mira, esto no es solo sobre ti, es sobre cómo nos perciben como empresa. Construimos casas para familias. Muchas de esas familias son trabajadoras, gente como ese mecánico y sus clientes. No podemos estar asociados con actitudes que los desprecian. Sofía salió de esa reunión furiosa, humillada y resentida. Pero por primera vez en su vida, también sintió algo de miedo. Miedo de que las consecuencias de sus acciones pudieran afectar su carrera que tanto le había costado construir. Esa noche, sola en su departamento de 250 metros cuadrados en Puerta de Hierro, Sofía hizo algo que raramente hacía. Se observó realmente en el espejo de cuerpo completo de su habitación. Vio a una mujer exitosa profesionalmente, vestida con ropa cara, rodeada de símbolos de éxito material. Pero por primera vez en años, se preguntó si había algo más que esos símbolos externos. ¿Qué la definía más allá de su cuenta bancaria y su código postal? Los días de sus vacaciones forzadas fueron extrañamente silenciosos. Normalmente su teléfono sonaba constantemente con llamadas de trabajo. Ahora el silencio era ensordecedor. Algunos amigos la evitaban. Otros le enviaban mensajes expresando apoyo superficial, pero claramente incómodos con la situación. Una semana después del incidente, Sofía hizo algo completamente fuera de personaje. Condujo de regreso a la colonia Santa Tere. No al taller de Rodrigo, sino al barrio mismo. Se estacionó y caminó por las calles, observando realmente por primera vez. Vio familias trabajadoras. Vio pequeños negocios operando con dignidad. Vio niños jugando en parques modestos, pero bien cuidados. Vio una comunidad cohesionada de una manera que su barrio de lujo, donde nadie conocía a sus vecinos, nunca había logrado. Se detuvo en una pequeña fonda y pidió comida. La dueña, una señora de unos 55 años, la atendió con amabilidad genuina. La comida costó 65 pesos y fue mejor que muchas comidas de 800 pesos que había tenido en restaurantes exclusivos. Mientras comía, Sofía escuchó las conversaciones a su alrededor. Gente hablando de sus trabajos, sus familias, sus aspiraciones. Nadie hablaba de marcas de lujo o códigos postales. Hablaban de cosas que realmente importaban. Salud, educación de sus hijos, apoyo mutuo. Por primera vez, Sofía se sintió avergonzada. No por ser descubierta, sino por un reconocimiento genuino de que había estado viviendo en una burbuja de valores distorsionados. Esa tarde, tomó una decisión que la aterrorizaba. Iría al taller de Rodrigo y se disculparía. No porque su jefe se lo había sugerido, no para limpiar su imagen, sino porque sentía, quizás por primera vez en años, que era lo correcto. Durante los siguientes 3 días, Sofía preparó mentalmente lo que diría. Ensayó frente al espejo, tratando de encontrar palabras que expresaran arrepentimiento genuino sin sonar condescendiente o falsa. Un miércoles por la tarde, 2 semanas después del incidente original,
Sofía condujo de nuevo a Automotriz González. Su Porsche ya estaba reparado por la agencia, al costo exorbitante de 8.500 pesos, por lo que Rodrigo hubiera hecho por 3.600. Se había vestido deliberadamente de manera más casual. Jeans, de diseñador, pero al menos jeans, una blusa simple y zapatos bajos. Incluso sin el atuendo completo de lujo, su ropa seguía costando más que lo que muchas familias gastaban en un mes. Estacionó media cuadra antes del taller y caminó lentamente, sus manos temblando ligeramente. Cuando entró, reconoció inmediatamente a los dos mecánicos que habían presenciado el altercado. Javier y Carlos dejaron de trabajar y la observaron con expresiones cautelosas. Rodrigo estaba al fondo, trabajando bajo el capó de una camioneta Silverado. No la había visto entrar. Javier se acercó a Sofía, su lenguaje corporal claramente defensivo. «¿En qué podemos ayudarle, señora?» Sofía tragó saliva, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. «Me gustaría hablar con Rodrigo, si es posible». Javier la estudió por un momento. Luego asintió lentamente. Caminó hacia donde estaba Rodrigo y le habló en voz baja. Rodrigo se incorporó, se limpió las manos y giró para mirar hacia la entrada del taller. Sus ojos se encontraron con los de Sofía. Ella esperaba ver odio o resentimiento, pero lo que vio fue cautela mezclada con curiosidad. Rodrigo caminó hacia ella con pasos medidos, sin prisa. Cuando estuvo frente a ella, simplemente esperó a que hablara, sin facilitar la situación, pero tampoco haciéndola más difícil de lo necesario. Sofía comenzó con voz temblorosa. «Rodrigo, vine a disculparme. No hay excusa para cómo te traté. Fue cruel, injustificado y completamente inaceptable». Las palabras salían atropelladas, años de arrogancia comenzando a desmoronarse. «Hice suposiciones horribles sobre ti basadas solo en tu apariencia y tu lugar de trabajo. Te traté como si fueras menos que humano. Y eso fue imperdonable». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos, sorprendida por la emoción genuina que sentía. «Lo siento profundamente. Lo siento por las palabras que dije. Lo siento por intentar dañar tu negocio. Lo siento por faltar al respeto a don Esteban. Y más que nada, lo siento porque ahora entiendo que pasé 34 años viviendo con valores completamente equivocados». Rodrigo la escuchó en silencio, su expresión sin revelar sus pensamientos. Cuando Sofía terminó de hablar, hubo un momento de silencio cargado. Finalmente, Rodrigo habló con voz tranquila pero firme. «Aprecio que hayas venido a disculparte. Eso requiere coraje, pero necesito que entiendas algo importante». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que dijiste no solo me afectó a mí. Afectó a don Esteban, que escuchó cómo lo llamabas irrelevante. Afectó a mis empleados, que tuvieron que presenciar a alguien intentar humillarme. Y afectó a toda la gente trabajadora que enfrenta ese tipo de desprecio todos los días». Rodrigo cruzó los brazos, no en actitud defensiva, sino más bien reflexiva. «Sofía, el problema con lo que dijiste no fue solo que fue cruel. Fue que reveló un sistema completo de valores donde mides el valor humano por dinero, ropa y códigos postales. Y ese sistema no solo te daña a ti, daña a toda la sociedad». Sofía asintió lentamente, lágrimas ahora rodando abiertamente por sus mejillas. «Tienes razón. Tienes completamente la razón. Y no sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Quiero ser mejor». Su voz se quebró ligeramente. «No espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy genuinamente arrepentida y que voy a trabajar para cambiar. No sé cómo, porque esto es nuevo para mí, pero voy a intentarlo». Rodrigo observó a Sofía cuidadosamente, tratando de determinar si su arrepentimiento era genuino.
Había aprendido a leer a las personas durante años de interacciones con clientes de todo tipo. Lo que vio en los ojos de Sofía era vulnerabilidad real, algo que intuyó que ella no mostraba frecuentemente. «Mira, Sofía», dijo después de un momento, «cambiar valores que has tenido toda tu vida no es algo que pase de la noche a la mañana. Va a requerir trabajo real, incomodidad real, y probablemente va a ser más difícil que cualquier proyecto profesional que hayas enfrentado». Hizo una pausa. «Pero si realmente quieres hacerlo, es posible. La pregunta es si estás dispuesta a hacer ese trabajo incluso cuando sea incómodo, incluso cuando te obligue a confrontar verdades sobre ti misma que no quieres ver». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, un gesto muy alejado de su usual compostura impecable. «Estoy dispuesta. No sé cómo empezar, pero estoy dispuesta». Rodrigo consideró sus opciones por un momento. Podía simplemente aceptar la disculpa y dejar que Sofía se fuera, cerrando este capítulo. O podía hacer algo más arriesgado, ofrecerle una oportunidad real de crecimiento. ¿Realmente quieres entender por qué tu actitud fue tan problemática? Sofía asintió sin vacilación. Entonces necesitas ver el mundo desde una perspectiva diferente. Cada sábado por la mañana, algunos de nosotros damos clases gratis de mecánica básica a jóvenes del barrio que no tienen recursos para educación técnica formal. Si quieres venir y observar, si quieres conocer a personas que trabajan duro todos los días, a pesar de no tener las ventajas que tú tuviste, entonces tal vez empieces a entender. La invitación de Rodrigo era simultáneamente una oportunidad y un desafío. Estaba ofreciendo a Sofía una forma concreta de comenzar su proceso de cambio, pero también estaba probándola, queriendo ver si realmente estaba dispuesta a salir de su zona de confort. Sofía entendió la naturaleza dual de la oferta. Después de solo un momento de vacilación, aceptó. «Estaré aquí el sábado por la mañana. ¿Qué hora?» «Empezamos a las 8. Y Sofía», añadió Rodrigo con una leve sonrisa, «te recomiendo que uses ropa que no te importe ensuciar. Esto no es una sesión fotográfica para Instagram». Sofía asintió, aceptando las condiciones sin objeción. Los días previos al sábado, Sofía los pasó en un estado de anticipación nerviosa. Compró ropa de trabajo apropiada por primera vez en su vida. Jeans resistentes, tenis cómodos, camisetas simples. Fue una experiencia extraña comprar ropa funcional en tiendas que normalmente nunca visitaría. El sábado por la mañana, Sofía se despertó a las 6:30, inusualmente temprano para un fin de semana. Se vistió con su nueva ropa de trabajo y se miró en el espejo. Sin maquillaje elaborado, sin ropa de diseñador, sin accesorios caros, se veía diferente. Más joven, más vulnerable. Llegó al taller exactamente a las 8 de la mañana. Ya había varias personas allí. Rodrigo organizaba herramientas junto con Javier y Carlos. Había también unos 15 jóvenes de entre 16 y 23 años, algunos con sus padres, otros solos, todos mostrando diferentes niveles de entusiasmo y nerviosismo. Rodrigo la vio llegar y le hizo un gesto para que se acercara al grupo. «Chicos, ella es Sofía. Va a estar ayudando hoy como voluntaria». No mencionó el incidente previo ni su posición social. Le dio la oportunidad de empezar con una pizarra limpia. Los jóvenes la saludaron con timidez. Sofía devolvió los saludos, sintiéndose completamente fuera de lugar, pero determinada a seguir adelante. La clase comenzó con Rodrigo explicando conceptos básicos de mantenimiento automotriz. Cómo revisar niveles de aceite, cómo identificar líquidos diferentes, cómo revisar la presión de llantas. Sofía observó fascinada, no tanto por la información técnica, sino por la manera como Rodrigo enseñaba. Tenía una paciencia infinita,
Explicaba conceptos complicados de maneras simples y accesibles. Repetía información sin mostrar frustración. Animaba a cada estudiante sin importar cuán básicas fueran sus preguntas. Trataba a cada persona con respeto genuino, sin distinción de edad o conocimiento previo. Cuando llegó el momento de práctica directa, Rodrigo organizó a los estudiantes en grupos pequeños. Le pidió a Sofía que asistiera a un grupo de 3 jóvenes que estaban aprendiendo a cambiar aceite en un Chevy del 2006. El grupo incluía a Miguel, de 17 años, que trabajaba medio tiempo en un supermercado; a Diana, de 19, que estudiaba preparatoria abierta mientras trabajaba cuidando niños; y a Roberto, de 21, que había perdido su trabajo en una fábrica y estaba aprendiendo mecánica para tener un oficio. Sofía se acercó al grupo, inmediatamente consciente de que estos jóvenes probablemente sabían mucho más sobre mecánica que ella. Miguel estaba teniendo dificultades para aflojar el tapón de drenaje del aceite. Sofía, queriendo ayudar pero sin saber exactamente cómo, se inclinó para observar. Miguel le explicó pacientemente el problema. Sofía impulsivamente tomó la llave y trató de hacerlo ella misma, aplicando toda su fuerza sin éxito. Los 3 jóvenes la observaban con una mezcla de diversión y compasión. Diana sugirió amablemente usar una llave con más palanca. Sofía se sintió tonta. Aquí estaba ella, acostumbrada a dirigir proyectos millonarios, completamente incompetente en una tarea básica que estos jóvenes estaban dominando. A medida que avanzaba la mañana, Sofía comenzó a hablar más con los jóvenes del grupo. Descubrió que Miguel trabajaba de 4 p.m. a 11 p.m. en el supermercado para ayudar a su madre soltera que limpiaba casas. Asistía a estos talleres con la esperanza de conseguir un trabajo mejor remunerado como mecánico. Diana soñaba con estudiar administración de empresas, pero su familia no tenía recursos. Estaba aprendiendo mecánica como una habilidad práctica que pudiera generarle ingresos mientras ahorraba para la universidad. Cuidaba 3 niños de lunes a viernes, ganaba 3.000 pesos al mes y aún así mantenía un promedio de 9.2 en la prepa abierta. Roberto había sido despedido de su trabajo en la fábrica cuando automatizaron su línea de producción. A los 21, con una esposa embarazada, estaba desesperado por aprender cualquier oficio que le permitiera sostener a su familia. Rodrigo no le cobraba las clases y además le había regalado un juego básico de herramientas. Escuchar estas historias tuvo un impacto profundo en Sofía. Estos jóvenes enfrentaban obstáculos que ella nunca había tenido que considerar. Falta de recursos económicos, necesidad de trabajar desde edad temprana, responsabilidades familiares enormes, limitaciones sistemáticas en acceso a educación. Y sin embargo, lejos de ser derrotados por estas circunstancias, mostraban una determinación y optimismo que la avergonzaban profundamente. Trabajaban más duro, con menos recursos y menos garantías de éxito de lo que ella jamás había enfrentado. Durante el descanso a media mañana, Rodrigo organizó refrigerios simples, tortas de jamón y aguas frescas que él mismo había pagado. Sofía se sentó con los jóvenes mientras comían, participando en conversaciones sobre música, escuela, aspiraciones. Se sorprendió de cuánto disfrutaba estas interacciones genuinas. Eran muy diferentes de las conversaciones calculadas y superficiales de sus eventos sociales habituales, donde cada palabra era evaluada por su impacto en networking y relaciones profesionales. Después del descanso, Rodrigo enseñó sobre sistemas eléctricos básicos. Sofía continuó asistiendo a su grupo, esta vez haciendo un esfuerzo consciente de escuchar realmente y aprender, en lugar de asumir que sabía más. Hacia el final de la sesión, hubo un momento que Sofía nunca olvidaría. Diana logró diagnosticar correctamente un problema eléctrico complicado en el Chevy en el que habían estado trabajando.
Su rostro se iluminó con puro júbilo cuando descubrió que su hipótesis era correcta. Rodrigo la elogió calurosamente frente a todo el grupo, señalando que su enfoque analítico era exactamente lo que se necesitaba para ser una gran mecánica. Sofía vio la transformación en Diana en ese momento. El reconocimiento le dio una confianza que irradió de todo su ser. Sofía entendió entonces, con una claridad casi dolorosa, el poder que tenía la afirmación positiva. También entendió, por contraste, el daño que había causado con sus palabras crueles a Rodrigo. Si el elogio podía elevar tanto, su desprecio público debió haber herido proporcionalmente. Cuando terminó el taller alrededor de la 1 de la tarde, Sofía se sintió exhausta, pero también extrañamente satisfecha. Había aprendido más sobre humanidad en esas 5 horas que en años de su vida anterior. Rodrigo le pidió que se quedara unos minutos para conversar. Se sentaron en la pequeña área de descanso del taller. «¿Qué aprendiste hoy?», preguntó Rodrigo. Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. «Aprendí que había estado completamente ciega a realidades que existen fuera de mi burbuja. Esos jóvenes enfrentan obstáculos que yo ni siquiera puedo imaginar realmente. Y aún así, mantienen esperanza, dignidad, determinación». Hizo una pausa. «Yo que lo he tenido todo servido en bandeja de plata, me he vuelto amargada, crítica, despectiva. Es vergonzoso». Rodrigo asintió. «El privilegio puede cegar, si lo permites. Es fácil confundir las ventajas que tuviste con mérito personal. Pero estos chicos tienen tanto o más talento, disciplina y mérito que cualquiera de tu círculo social. Solo tienen menos oportunidades». Se reclinó en su silla. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora con tus oportunidades y recursos?». Era una pregunta directa y desafiante. No le estaba permitiendo a Sofía simplemente sentirse mal. La estaba desafiando a tomar acción concreta. «Quiero seguir viniendo a estos talleres, si me lo permites», respondió Sofía. «Y quiero pensar en formas en que pueda usar mis recursos y conexiones para ayudar. No como caridad condescendiente, sino como un esfuerzo genuino de crear oportunidades». Rodrigo la estudió cuidadosamente. «Puedes seguir viniendo. Pero necesito que entiendas que esto no es sobre hacer que te sientas mejor sobre ti misma. Es sobre genuinamente servir a estos jóvenes. Si vienes, ven preparada para ser humilde, para aprender tanto como enseñes». Sofía asintió solemnemente. Durante las semanas siguientes, Sofía se convirtió en voluntaria regular de los talleres sabatinos. Llegaba puntualmente cada semana, trabajaba junto a los jóvenes y gradualmente fue ganándose el respeto del grupo. También comenzó a explorar formas más amplias de apoyar. Utilizó sus conexiones en la industria de construcción para conseguir oportunidades de pasantías para algunos de los graduados del programa. Habló con su empresa sobre patrocinar becas técnicas. Organizó una recaudación de fondos entre sus contactos empresariales, enfocada en comprar equipamiento para el programa de capacitación. Para su sorpresa, varios empresarios respondieron positivamente. Muchos habían comenzado desde abajo y se identificaban con la misión. Un sábado, aproximadamente 2 meses después de su primera visita, Sofía llegó temprano al taller y encontró a Rodrigo solo, preparando las herramientas para la clase. «Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Adelante». «¿Por qué haces esto? Los talleres gratuitos, ayudar a Roberto con herramientas, dedicar todos tus sábados. ¿Por qué?». Rodrigo dejó la llave que estaba organizando y se volvió hacia ella. «Porque el maestro Ignacio lo hizo por mí. Cuando tenía 18 años, no tenía nada. Ni dinero, ni educación formal, ni conexiones. Solo tenía talento en bruto que nadie había reconocido». Se apoyó contra el banco de trabajo.
Él me dio una oportunidad. Me enseñó el oficio. Me enseñó valores. Me enseñó que el éxito sin propósito es vacío. Y me dijo que si algún día tenía la capacidad de ayudar a otros, tenía la obligación de hacerlo. Rodrigo sonrió levemente. Además, Sofía, hay algo que probablemente deberías saber sobre mí. ¿Qué? ¿Recordaste cómo me dijiste que mi sueldo no alcanzaba ni para tus zapatos? Sofía se sonrojó de vergüenza al recordar sus palabras crueles. Rodrigo, yo... Él levantó la mano, deteniéndola. Déjame terminar. La verdad es que tienes razón en algo. Mi sueldo de este taller no alcanza para mucho. Gano quizás unos 15.000 pesos al mes aquí después de pagar gastos. Hizo una pausa, y Sofía vio algo parecido a diversión en sus ojos. Pero verás, este taller no es mi fuente principal de ingresos. Es más bien un pasatiempo, un tributo al maestro Ignacio. Sofía lo miraba confundida. No entiendo. Sofía, tengo un negocio de compra, reparación y venta de autos accidentados. Manejo entre 15 y 20 vehículos de alta gama al mes. El mes pasado vendí un BMW Serie 7 con una ganancia de 410.000 pesos. El mes anterior, un Range Rover Sport por 280.000. Los ojos de Sofía se agrandaron. También tengo propiedades comerciales en renta que me generan aproximadamente 180.000 pesos mensuales. Y tengo inversiones en mercado de valores que están valuadas en alrededor de 12 millones de pesos. Rodrigo dejó que la información se asentara antes de continuar. Entre todo, genero ingresos promedio de 420.000 pesos al mes. Algunos meses buenos, más de $500.000. Así que cuando dijiste que mi sueldo no alcanzaba ni para tu bolsa... Bueno, técnicamente tenías razón sobre mi sueldo del taller, pero estabas muy equivocada sobre mi situación financiera real. Sofía se había quedado completamente sin palabras. La revelación la golpeó con una fuerza que no esperaba. ¿Ganas $100.000 al año? Más o menos, sí, a veces más. Pero este taller, tu ropa de trabajo, ¿mi apariencia? Rodrigo sonrió. Sofía, esa es exactamente la lección. Juzgaste mi valor como persona basándote en mi apariencia y mi lugar de trabajo. Asumiste que porque trabajo con mis manos y uso un overol, debo ser pobre. Asumiste que el valor humano se mide en ropa cara y carros de lujo. Rodrigo caminó hacia la ventana del taller. Tengo una bodega en El Salto donde guardo mi colección personal. Un Porsche 911 Carrera S, un Corvette C06, un Tesla Model S Plaid y un Mercedes AMG GTR. Cada uno vale más que tu Cayenne. Se volvió para mirarla. Pero no los conduzco al trabajo porque no necesito impresionar a nadie. No necesito que mi valor como persona esté validado por símbolos externos de riqueza. Mi identidad no está atada a mi cuenta bancaria. Sofía se dejó caer en una silla, procesando la información. Dios mío, yo te humillé. Te dije que nunca podrías aspirar a tener lo que yo tengo. Y resulta que probablemente eres más exitoso financieramente que yo. No se trata de quién tiene más dinero, Sofía. Se trata de entender que el dinero no define el valor humano. Se trata de reconocer que puedes estar equivocada sobre las personas cuando juzgas solo por apariencias. Sofía se cubrió la cara con las manos, lágrimas comenzando a fluir. Rodrigo, no sé qué decir. La humillación que te hice pasar cuando tú podrías ¿ponerme en mi lugar? ¿Humillarte de vuelta? Rodrigo sacudió la cabeza. Eso habría sido rebajarse a tu nivel en ese momento. Además, mi valor no depende de cuánto dinero tengo. Depende de cómo trato a las personas, de cómo uso mis recursos, de qué legado construyo. Se sentó frente a Sofía. Por eso hago estos talleres. Por eso ayudo a estos jóvenes. Porque el dinero sin propósito es solo papel. El éxito sin contribución a otros es vacío. Eso es lo que el maestro Ignacio me enseñó.
Sofía lloró en silencio por varios minutos. Rodrigo no dijo nada. Simplemente le dio espacio para procesar. Finalmente Sofía levantó la vista. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te estaba humillando? Podrías haberme callado la boca inmediatamente. Porque en ese momento, revelarte mi situación financiera habría sido por las razones equivocadas. Habría sido para ganar un argumento, para humillarte de vuelta. Pero el respeto no debería depender de la cuenta bancaria. Merecía respeto como ser humano, independientemente de cuánto dinero tuviera. Hizo una pausa. Y tú necesitabas aprender esa lección. Si te lo hubiera dicho entonces, solo habrías aprendido a respetar a la gente rica que parece pobre. No habrías aprendido a respetar a todos los seres humanos, sin importar su situación económica. Sofía asintió lentamente, entendiendo la sabiduría en su decisión. Eres una mejor persona de lo que yo seré jamás. No se trata de comparaciones, Sofía. Se trata de crecimiento. Y has mostrado más crecimiento genuino en estos 2 meses de lo que muchas personas muestran en toda su vida. Los estudiantes comenzaron a llegar para la clase del día. Sofía se limpió las lágrimas y se preparó para otra mañana de aprendizaje. Esta vez con una comprensión completamente nueva de quién era realmente el hombre que dirigía estos talleres. Esa tarde, después de que todos se habían ido, Rodrigo invitó a Sofía a su bodega en El Salto. Quería mostrarle la extensión completa de su situación, no para presumir, sino para completar la lección. Cuando llegaron a la bodega y Rodrigo abrió las puertas, Sofía se quedó sin palabras. Allí estaban los vehículos que había mencionado, cada uno en condiciones impecables. El Porsche brillaba bajo las luces. El Mercedes AMG era una obra de arte en verde esmeralda. El Tesla representaba el futuro. El Corvette era pura potencia estadounidense. Cada uno de estos autos tiene una historia, explicó Rodrigo. Los compré accidentados, algunos declarados pérdida total. Los reparé yo mismo, pieza por pieza. No solo como negocio, sino como arte, como pasión. Caminaron entre los vehículos. El dinero que generan estos negocios me da libertad. Libertad de mantener el taller del barrio a precios accesibles. Libertad de dar clases gratis los sábados. Libertad de ayudar a jóvenes como Roberto sin esperar nada a cambio. Rodrigo se apoyó contra el Porsche. Mi abuelo murió pobre. Mi padre murió con apenas suficiente para cubrir su funeral. Yo he tenido éxito financiero que ellos nunca tuvieron. Pero ellos me enseñaron algo más valioso que el dinero. Cómo vivir con dignidad. Cómo tratar a las personas con respeto. Cómo encontrar propósito más allá de la acumulación de riqueza. Sofía escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. El maestro Ignacio me dijo algo días antes de morir. Me dijo: Rodrigo, el dinero es una herramienta. Puedes usarla para construir muros que te separen de otros, o puedes usarla para construir puentes que conecten a las personas. Tú decides. Rodrigo sonrió con nostalgia. Yo elegí construir puentes. Sofía finalmente habló. Rodrigo, quiero pedirte algo. Quiero que me enseñes, no mecánica, sino esto. Esta manera de vivir. Esta manera de usar los recursos para algo más que símbolos de estatus. Rodrigo consideró la petición. ¿Estás segura? Porque lo que te estoy proponiendo va a requerir que cambies fundamentalmente cómo ves el éxito, cómo mides tu valor, cómo interactúas con el mundo. Estoy segura, porque los últimos 2 meses, desde ese día horrible en tu taller, han sido los primeros en años donde siento que estoy viviendo de verdad, en lugar de simplemente acumulando símbolos. Durante los meses siguientes, la transformación de Sofía se profundizó. Continuó con los talleres sabatinos, pero también comenzó proyectos más ambiciosos. Convenció a su empresa, Grupo Constructor del Pacífico,
de crear un programa de becas técnicas para jóvenes de bajos recursos. El programa cubriría no solo capacitación en oficios, sino también apoyo económico durante el periodo de estudios. Organizó una alianza entre varias empresas de construcción para ofrecer pasantías pagadas a graduados de programas como el de Rodrigo. En el primer año, colocaron a 45 jóvenes en trabajos bien remunerados. Pero quizás más importante que todo eso, Sofía comenzó a cambiar cómo operaba en su vida profesional. Implementó políticas en su departamento para asegurar que los contratistas pagaran salarios justos. Estableció programas de mentoría donde ejecutivos de la empresa trabajaban con jóvenes de comunidades marginadas. Diana, la joven que soñaba con estudiar administración, fue una de las primeras beneficiarias del programa de becas que Sofía estableció. Sofía personalmente se convirtió en su mentora, ayudándola a navegar el proceso de admisión universitaria mientras continuaba trabajando y aprendiendo mecánica. Miguel consiguió trabajo en una agencia automotriz de lujo gracias a una recomendación que Rodrigo y Sofía escribieron conjuntamente. Su salario se triplicó de la noche a la mañana. Roberto logró abrir su propio taller pequeño con un microcrédito que Sofía ayudó a facilitar. Su esposa dio a luz a una niña sana, y Roberto lloraba de gratitud cada vez que hablaba de cómo su vida había cambiado. 6 meses después del incidente original, Sofía y Rodrigo se habían vuelto amigos cercanos. No en el sentido de salir a eventos sociales, sino en el sentido más profundo de dos personas que se respetan mutuamente y trabajan juntas hacia objetivos compartidos. Una tarde, después de un taller particularmente exitoso donde uno de los estudiantes había diagnosticado correctamente un problema complicado, Rodrigo y Sofía se sentaron a tomar un café en la pequeña fonda donde Sofía había comido meses atrás. ¿Alguna vez imaginaste que esto terminaría así?, preguntó Sofía. Cuando me estabas corriendo de tu taller, ¿pensaste que meses después estaríamos aquí como amigos? Rodrigo se rió. Honestamente no. Pensé que eras un caso perdido. Alguien tan atrapada en su burbuja de privilegio que nunca podría ver más allá. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Qué te hizo darme esa segunda oportunidad cuando vine a disculparme? Rodrigo pensó por un momento. Vi algo en tus ojos cuando llegaste ese día. Vulnerabilidad real, arrepentimiento genuino. Y recordé algo que el maestro Ignacio me dijo. Todos merecemos segundas oportunidades, siempre que estemos dispuestos a hacer el trabajo de ser mejores. Sofía sonrió. Sabes, durante estos meses he perdido algunos amigos. Personas de mi círculo social anterior que no entienden mi nueva obsesión, como la llaman. Piensan que estoy teniendo una crisis existencial. ¿Y lo estás? Quizás. Pero es el tipo correcto de crisis. Una donde finalmente estoy cuestionando valores que nunca debía aceptar sin cuestionar. Hizo una pausa. Mi papá me llamó la semana pasada. Está preocupado de que esté desperdiciando mi tiempo con estos programas de becas en lugar de enfocarme en avanzar mi carrera. ¿Y qué le dijiste? Le dije que finalmente entendí que avanzar mi carrera sin tener un impacto positivo en el mundo es vacío. Le dije que estos 6 meses trabajando en estos programas me han dado más satisfacción que los últimos 5 años de proyectos inmobiliarios millonarios. Rodrigo asintió con aprobación. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Sofía. Mi desempeño profesional ha mejorado desde que comencé a enfocarme en esto. Estoy más comprometida, más creativa, más motivada. Resulta que cuando trabajas con propósito más allá de solo generar ganancias, eres mejor en lo que haces. El maestro Ignacio llamaba a eso el círculo virtuoso del propósito. Cuando encuentras significado en tu trabajo, trabajas mejor. Cuando trabajas mejor, tienes más impacto. Cuando tienes más impacto,
encuentras más significado. Sofía reflexionó sobre esas palabras. Rodrigo, hay algo que quiero proponerte. Dime. Estoy trabajando en un desarrollo nuevo, vivienda de interés medio en Tlajomulco, y quiero hacer algo diferente. Quiero incluir un centro comunitario con talleres de capacitación técnica, mecánica, electricidad, plomería, carpintería. Los ojos de Rodrigo se iluminaron con interés. ¿Y quieres que yo ayude a diseñar el componente de capacitación en mecánica? Más que eso. Quiero que seas el director técnico del centro completo. Diseñarías los programas, contratarías instructores, establecerías los estándares. Tendría un presupuesto anual de 2 millones de pesos para operar. Rodrigo se reclinó en su silla, sorprendido por la magnitud de la propuesta. Sofía, eso es la oportunidad de escalar lo que has estado haciendo. En lugar de ayudar a 15 jóvenes cada sábado, podrías ayudar a cientos cada año. Tendrías recursos reales, instalaciones apropiadas, equipo moderno. Sofía se inclinó hacia adelante. Y aquí está la parte más importante. Sería completamente gratis para los estudiantes. Becas completas para jóvenes de bajos recursos. Con apoyo económico, durante la capacitación para que no tengan que elegir entre estudiar y comer. Rodrigo sintió emoción creciendo en su pecho. Era exactamente el tipo de proyecto que el maestro Ignacio habría amado. ¿Cuándo empezaríamos? La construcción comienza en 3 meses. El centro comunitario estaría listo en 1 año. Mientras tanto, podríamos empezar a diseñar los programas, contratar instructores, establecer alianzas con empresas para pasantías. Rodrigo extendió su mano. Cuenta conmigo. Sofía estrechó su mano sellando lo que se convertiría en uno de los programas de capacitación técnica más exitosos de Jalisco. 1 año después, el Centro Comunitario de Capacitación Técnica abrió sus puertas. Rodrigo había reclutado a los mejores instructores, muchos de ellos mecánicos como él, que combinaban experiencia práctica con valores sólidos. El programa comenzó con 80 estudiantes en su primer ciclo. Diana, quien ya estaba en la universidad gracias a la beca que Sofía había facilitado, se ofreció como voluntaria para ayudar a los nuevos estudiantes con tutorías académicas. Miguel, quien prosperaba en la agencia automotriz, venía los sábados para compartir su historia de éxito. La inauguración oficial fue un evento emotivo. Mauricio Delgado, el director general de Grupo Constructor del Pacífico, quien había obligado a Sofía a tomar vacaciones 1 año atrás, fue el orador principal. Hace 1 año, comenzó Mauricio, esta empresa enfrentó una crisis de reputación debido a un incidente que todos conocemos. Pero de esa crisis emergió algo hermoso. Emergió un compromiso renovado con valores que deberían guiar a todas las empresas responsables. Miró a Sofía, quien estaba sentada en primera fila junto a Rodrigo. Sofía Duarte tomó un momento terrible de su vida y lo transformó en algo significativo. Y al hacerlo, transformó también esta empresa. Los programas que ella estableció han impactado a cientos de jóvenes. Han mejorado nuestra cultura corporativa. Han hecho de nosotros una empresa mejor. Cuando le tocó hablar a Rodrigo, se paró frente al micrófono con su característica humildad. El maestro Ignacio me enseñó que el éxito sin propósito es vacío. Hoy veo un salón lleno de jóvenes que representan el futuro de nuestra comunidad. Jóvenes que recibirán oportunidades reales de construir carreras dignas. Hizo una pausa, su voz cargándose de emoción. Pero quiero hablarles especialmente a ustedes, los estudiantes. Cuando entren a estos talleres, van a aprender habilidades técnicas. Pero más importante, van a aprender valores, honestidad en el diagnóstico, respeto por todos los clientes sin importar su situación económica, orgullo en el trabajo bien hecho,
miró a Sofía. Y van a aprender que las personas no se definen por su apariencia o su situación actual, sino por sus acciones y su carácter. Van a aprender que el respeto es un derecho humano universal, no algo que se gana con dinero. Después del evento, Sofía y Rodrigo caminaron por las instalaciones vacías del centro. Los talleres estaban equipados con herramientas modernas. Las aulas tenían tecnología actual. El espacio era luminoso, amplio, diseñado con dignidad. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de esto?, dijo Rodrigo. ¿Qué? Que en 10 años algunos de estos estudiantes van a ser exitosos. Van a tener sus propios talleres, sus propios negocios. Y con suerte, van a recordar cómo llegaron aquí. Van a recordar que alguien les dio una oportunidad. Y van a hacer lo mismo por otros. Sofía sonrió. El círculo virtuoso del propósito. Exactamente. Se sentaron en una banca en el patio central del centro. Rodrigo, hay algo que necesito decirte y que nunca he dicho completamente. Dime. Gracias. Gracias por no regodearte cuando descubrí tu situación real. Gracias por darme esa segunda oportunidad cuando no la merecía. Gracias por enseñarme que el valor humano no tiene nada que ver con cuentas bancarias o códigos postales. Sofía sintió lágrimas formándose. Ese día en tu taller, cuando te humillé tan cruelmente, tocaste algo dentro de mí que necesitaba romperse. Mi arrogancia, mi sentido de superioridad, mi visión distorsionada del mundo, necesitaban romperse para que yo pudiera empezar a construir algo mejor. Rodrigo le puso una mano en el hombro. Sofía, el verdadero crecimiento siempre es doloroso. Requiere romper versiones viejas de nosotros mismos. Pero mira lo que has construido en su lugar. Esto, señaló el centro, es el resultado de estar dispuesta a hacer ese trabajo difícil. ¿Sabes qué me dijo mi papá la semana pasada? Sofía se rió. Me dijo que finalmente está orgulloso de mí. No por mis logros profesionales, sino porque finalmente estoy usando mi privilegio para algo que importa. Viniendo de alguien que te enseñó los valores equivocados, eso es significativo. Sí, y me hizo pensar que quizás hay esperanza para cualquiera. Si mi papá puede empezar a entender, si yo pude cambiar tan fundamentalmente, entonces tal vez nuestra sociedad también puede cambiar. Rodrigo asintió. El cambio siempre comienza con individuos dispuestos a hacer el trabajo difícil de transformación personal. Tú lo hiciste. Los estudiantes que impactas lo harán. Y ellos impactarán a otros. Así es como se construye un mundo mejor. Una persona a la vez. 5 años después del incidente original en el taller de automotriz González, Sofía estaba parada en un escenario en el Tecnológico de Monterrey, dando una conferencia titulada De la arrogancia a la acción, cómo una crisis personal se convirtió en propósito social. El auditorio estaba lleno con 800 estudiantes de negocios, muchos de ellos provenientes de familias privilegiadas similares a la de Sofía. Hace 5 años, comenzó Sofía, yo era exactamente como muchos de ustedes probablemente son ahora. Exitosa en 1900 en papel, vacía en realidad. Medía mi valor por mi cuenta bancaria y mi código postal. Trataba a las personas como medios para mis fines, en lugar de como seres humanos, con dignidad inherente. Compartió la historia completa, sin omitir los detalles vergonzosos de su comportamiento aquel día en el taller. Mostró el video que don Esteban había grabado. No para castigarse, sino para ilustrar cuán ciega puede hacerte el privilegio no examinado. La parte más importante de esta historia no es que yo cambié, continuó Sofía. Es que cambié porque alguien tuvo la generosidad de darme una segunda oportunidad.
Rodrigo González pudo haberme rechazado cuando vine a disculparme. Nadie lo habría culpado. En cambio, me ofreció una oportunidad de crecimiento real. Sofía mostró fotos del centro comunitario, de los cientos de estudiantes que habían pasado por el programa, de las vidas transformadas. En estos 5 años, nuestros programas han capacitado a más de 400 jóvenes. El 78% consiguió empleos bien remunerados dentro de 6 meses de graduarse. 23 han abierto sus propios talleres. Y lo más importante, están transmitiendo los valores de respeto, honestidad e integridad a la siguiente generación. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Pero quiero desafiarlos con algo incómodo. Cada uno de ustedes, en este momento, está interactuando con personas a las que probablemente no respetan completamente. Meseros, trabajadores de limpieza, guardias de seguridad, mecánicos, plomeros, personas que hacen trabajos menores según su sistema de valores. El auditorio se quedó en silencio incómodo. Los desafío a examinar esas actitudes, a preguntarse ¿de dónde vienen? ¿Son justificadas? ¿Qué dice sobre mí que mida el valor humano por el tipo de trabajo que alguien hace? Sofía compartió la revelación que Rodrigo le había hecho sobre su verdadera situación financiera. Resulta que el pobre mecánico que yo desprecié ganaba más que yo. Pero esa no es la lección. La lección es que no debería importar cuánto ganaba. Merecía respeto como ser humano, ganara 5.000 pesos al mes o 500.000. Terminó su presentación con un llamado a la acción. El privilegio puede ser una bendición o una maldición. Una bendición si lo usas para crear oportunidades para otros. Una maldición si te ciega a las realidades que enfrentan personas fuera de tu burbuja. Ustedes deciden, ¿qué van a hacer con sus privilegios? Después de la conferencia, docenas de estudiantes se acercaron a Sofía. Algunos compartían historias de momentos donde habían tratado mal a personas. Otros preguntaban cómo podían involucrarse en programas similares. Unos pocos, honestamente, se veían ofendidos por el desafío a sus valores. Pero Sofía notó algo importante. Había plantado semillas, y algunas de esas semillas germinarían. Esa noche, Sofía cenaba con Rodrigo en un restaurante modesto del centro de Guadalajara. Era su ritual mensual, una oportunidad de actualizar sobre los programas, discutir desafíos, celebrar éxitos. ¿Cómo estuvo la conferencia?, preguntó Rodrigo. Intensa. Algunos estudiantes realmente lo entendieron. Otros claramente pensaron que estaba loca. Así es como empieza el cambio, incomodando a las personas. Sofía sonrió. Rodrigo, ¿alguna vez te arrepientes de haberme dado esa segunda oportunidad? Sé que te causé problemas con las reseñas negativas y todo lo demás. Rodrigo negó con la cabeza. Nunca. Porque sí, causaste problemas temporales. Pero mira lo que resultó. Un centro de capacitación que está transformando vidas. Programas que están cambiando cómo las empresas interactúan con comunidades. Y una amistad que valoro profundamente. Yo también valoro nuestra amistad. Y valoro lo que hemos construido juntos. Hicieron un brindis con sus refrescos. Por el maestro Ignacio, dijo Rodrigo, quien me enseñó que el propósito del éxito es crear oportunidades para otros. Y por segundas oportunidades, añadió Sofía, que nos permiten convertirnos en quienes deberíamos haber sido desde el principio. 10 años después del incidente original, el centro comunitario se había expandido a 5 ubicaciones diferentes en Jalisco. El modelo había sido replicado en otros 3 estados. Más de 2.000 jóvenes habían sido capacitados. Rodrigo, ahora de 46 años, había vendido su negocio de compraventa de autos por una suma significativa y dedicaba su tiempo completamente a los programas de capacitación. Sofía, de 44,
había sido promovida a directora general de Grupo Constructor del Pacífico y había hecho del impacto social una parte central de la estrategia corporativa. Diana, la joven que había soñado con estudiar administración, ahora tenía su título universitario y trabajaba en el departamento de Sofía, enfocada en programas de responsabilidad social corporativa. Miguel era dueño de su propia agencia de servicio automotriz de alta gama, donde implementaba los mismos valores de honestidad que había aprendido con Rodrigo. Roberto había expandido su taller pequeño a 3 ubicaciones y empleaba a 15 personas, muchas de ellas graduados del centro comunitario, y cada uno de ellos, a su manera, perpetuaba el ciclo. Identificaban talento en jóvenes sin oportunidades, ofrecían segundas oportunidades, enseñaban que el respeto es universal. El video original del altercado todavía circulaba ocasionalmente en redes sociales, pero ahora generalmente venía acompañado de la historia completa. La transformación de Sofía, el impacto de los programas, la revelación de quién era realmente Rodrigo. Se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios sobre crisis de reputación, transformadas en oportunidades de impacto social. Se usaba en clases de ética empresarial para discutir privilegio, clasismo y responsabilidad social. Pero para Sofía y Rodrigo, nunca fue sobre la historia viral o el reconocimiento público. Fue sobre una lección simple pero profunda. El valor humano no se mide en dinero, posesiones o estatus social. Se mide en cómo tratamos a otros, especialmente a aquellos que la sociedad considera menores. Y cada sábado por la mañana, cuando Sofía llegaba al centro comunitario para ayudar con las clases, ya no vestida con ropa de diseñador sino con jeans y camiseta funcional, recordaba las palabras que había gritado aquel día terrible. «Tu sueldo no alcanza ni para esto». Ahora entendía que su propio sueldo emocional y espiritual nunca había alcanzado para lo que realmente importaba. Dignidad, respeto, conexión humana genuina, propósito más allá del dinero. Y cada vez que veía a un nuevo estudiante entrar nervioso al centro, sin saber si realmente pertenecía allí, Sofía se acercaba, sonreía calurosamente y decía: «Bienvenido. Aquí todos son valorados por igual. Tu talento y tu dignidad no dependen de tu situación actual, sino de tu carácter y tu disposición a crecer. Estamos aquí para apoyarte». Porque al final, la historia nunca fue sobre una mujer rica humillando a un mecánico pobre. Fue sobre una mujer atrapada en valores vacíos que tuvo la fortuna de encontrar a alguien dispuesto a enseñarle que el verdadero éxito se mide en vidas tocadas, no en cuentas bancarias. Y fue sobre un mecánico exitoso que eligió usar su éxito para construir puentes en lugar de muros, para crear oportunidades en lugar de acumular posesiones, para enseñar que la riqueza real no está en lo que posees, sino en lo que compartes. El maestro Ignacio habría estado orgulloso. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte y ver las otras historias en pantalla.